Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludar a todo el equipo y a través de ustedes saludar a toda la querida audiencia. Muchas gracias por este contacto. Jorge, bueno, le propongo arrancar primero por el tema de la resolución de la primera interna que está atravesando el movimiento popular neuquino. Tengo entendido que habría algún plazo en estos días que se estaba cumpliendo. Ya es oficial esta situación que se da para los cargos de conducción, digo, de la Junta de Gobierno y la convención partidaria. Ya están designadas digamos, esto de que va a ser una sola lista y queda solamente la formalización, ¿no? Sí, en realidad se vencieron los plazos la semana pasada para presentar las listas. Nos presentamos solamente nosotros con los avales correspondientes. Eran necesarios 9.500 avales, nos presentamos con 20.000. Digo esto porque algún comentarista dijo, uy, qué pocos, porque son 95.000 afiliados. Bueno, pero Se necesitaban 20.000. Claro. Pero presentamos 20.000, ¿no? Es decir, que ya era una cantidad importantísima, ¿no? Es decir, no hay ningún partido político que tenga en el país esta cantidad de afiliados y participación en las internas. Así que nos presentamos y hay elecciones, yo no repasé últimamente, pero en 5 seccionales, creo que son Centenario, Cutralcó, Junín, Añelo y alguna otra por allí. Así que bueno, esas son las elecciones que vamos a tener el domingo para las seccionales. Pero la Junta de Gobierno quedó consagrada con la presidencia de Omar Gutiérrez, la Junta de Gobierno, y los convencionales de toda la provincia también quedamos consagrados en los 52 cargos. No hay minoría porque no se presentó ninguna otra lista, así que nos toca gobernar el partido a partir de los primeros días de septiembre, que se vencen los mandatos, y era, Fernando, obligatorio convocar a elecciones y hacerlo, porque si no se pierde la personería jurídica, ¿no? Es decir, no podemos correr el riesgo de que el partido pierda una personería jurídica, porque algunos planteaban un acuerdo, ¿no? Que no eran momentos de elecciones, que había que postergarlas, ¿no? Postergarlas no se podía. Y nosotros estuvimos reunidos con representantes de las otras corrientes de pensamiento que tiene el movimiento popular neuquino, y también los invitamos a participar, así que la apertura se hizo. Así que estamos bien, estamos en diálogo permanente con esos, digamos, con los representantes, ¿no? De otros sectores que decidieron no presentar digamos, otras listas, y esto viene bien porque nosotros creemos que le da mucha fortaleza al partido que Omar Gutiérrez como gobernador sea presidente del partido, y en mi caso como ex gobernador esté en la convención del partido con Ana Pechén y otros 50 convencionales, para darle fortaleza al partido para este nuevo debate que se va a venir el año que viene. ¿Usted queda al frente de la convención o resta una formalidad? No, la convención elige sus autoridades, ¿no? Así que esto se resolverá en la primera reunión de convención que hagamos a partir de los primeros días de septiembre, ¿no? ¿Qué lectura hace usted respecto de la no participación de otras listas en esta instancia electoral, en esta primera instancia electoral que atraviesa el MPN este año? Algunos podrían decir, están reservando fuerzas para la segunda elección. Otros podrían decir fue parte de algún tipo de acuerdo, otros podrían decir bueno, no había con qué darle al sector azul en este momento por la trayectoria, por los recursos, por la militancia. ¿Usted por cuál se inclina a la hora de observar esa no presencia de otras candidaturas para esta instancia? Yo creo que no presentar listas también se puede mirar como un gesto, ¿no? Como diciendo, bueno, el partido necesita fortaleza y en lugar de dividir, vayamos por la unidad del partido, y después, en todo caso, reservarse para participar de la interna, ¿no es cierto? Es decir, esto está bueno porque el Movimiento Popular Neuquino siempre ha tenido internas partidarias de las cuales se ha salido muy fortalecido. Así que yo creo que es un gesto de, si se quiere, hasta de grandeza, ¿no? Es decir, bueno, gobiernan el partido, háganlo bien, y con este criterio aperturista que estamos hablando, ¿no? Que estamos hablando entre todos los sectores, porque hay que afrontar el desafío para enfrentar los partidos nacionales, que además
seguramente va a haber alianzas de partidos políticos que van a venir a procurar ganarle al Movimiento Popular Neuquino, que viene ganando elecciones desde el año 1962 a nivel provincial. Entonces es un gran desafío, tanto para nosotros como para nuestros adversarios. Así que creo que yo lo miraría así, ¿no? De esa manera, Fernando. Bien, bueno, mencionaba también esta situación de hay que ganarle a los partidos nacionales. Vienen por un lado con una fuerte impronta en los últimos meses cuestionando o criticando algunos temas vinculados a la gestión nacional, más precisamente del gobierno de Alberto Fernández, la inflación, el tema de bueno, esas cuestiones recurrentes que han sido motivo del candidato del sector, Marcos Codman, como un leitmotiv de su discurso a la hora de marcar diferencias, no solo también con el oficialismo, sino también con referentes de Cambiemos que, bueno, vienen desembarcando en Neuquén, en Vaca Muerta, en medio de su ímpetu proselitista, por decirlo así, hasta esta última semana, bueno, en la que parece que el MPN o el gobierno provincial, acaso usted también, estén viendo algo diferente respecto a lo que está en juego y las posibilidades de avanzar con, bueno, acuerdos, con algún tipo de mensaje en común o visión en común respecto a la política con la llegada de Sergio Massa. ¿Cuál es la diferencia en ese sentido, digo, respecto del resto del gobierno? ¿El MPN hizo esa lectura que esto es otra cosa o que finalmente, bueno, integra el ámbito ejecutivo un funcionario con buena sintonía con Neuquén? Yo creo que esto tiene que ver con la concepción del federalismo, ¿no? Nosotros tenemos una mirada del federalismo con un concepto de convergencia o de compartir, o un federalismo de complementariedad, ¿no? Que nación y provincias nos complementemos. Hay un problema, Fernando. La República está en una crisis tremenda. Uh-huh. Y es una crisis social y económica sin precedentes. La inflación ya le hemos ganado a Venezuela. Entonces, en este marco, mi padre tenía una expresión clara, ¿no? Mi hijo, no hay rengos en tiroteo, ¿no? Si cuando hay un tiroteo nadie se puede andar haciendo el rengo, ¿no? Y estamos todos en el mismo barco, o sea, no es un tema partidario. Desde el punto de vista partidario, seguimos teniendo nuestra identidad. Nosotros somos del Movimiento Popular Neuquino, un partido provincial. Ellos representan partidos nacionales y vamos a competir siempre en competencias electorales. En eso no hay acuerdos posibles, ¿no? Uh-huh. Pero desde el punto de vista de los roles de gobernanza, creo que nosotros tenemos una responsabilidad de gobernar la provincia. Cuando digo nosotros me refiero al Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Uh-huh. Gobernar la provincia y buscar consensos en políticas de Estado. Y la misión que tenemos, y de alguna manera fue lo que surgió en esta exposición de Gas y Petróleo que se hizo la semana pasada, donde estuvo presente Sergio Massa, con quien tenemos excelente vínculo y excelente relación, de asignarme, en mi caso, una misión, no un cargo, uh-huh, sino una misión, hacer que Vaca Muerta sea una política de Estado consensuada entre los partidos nacionales con representación parlamentaria, que podamos generar incluso, Fernando, hasta leyes nacionales o una ley nacional que fije este rumbo, que fije este puerto de destino y que nadie lo pueda tocar el día de mañana con discusiones electorales. Entonces, ahí tenemos que diferenciar. La discusión electoral la vamos a tener siempre. Jorge, lo interrumpo sí, en este punto porque me parece muy importante. O sea, Massa le encomendó a usted esa misión de, bueno, buscar esos consensos y ser una suerte de voz de consulta o de propuesta para esos marcos que necesita el país. Digamos, es esa la charla y lo que más precisamente le estuvo encomendando. Esa es la misión encomendada, en la que creo que tenemos que trabajar con el sector empresario, el sector de los trabajadores, el sector de los técnicos y profesionales, los partidos políticos, los legisladores provinciales y nacionales. Uh-huh. Son 5 o 6 sectores de la economía nacional donde hay que buscar consensos. Gas y petróleo y Vaca Muerta es uno, minería, turismo, agroindustria, todo lo que es alimentos, la pesca. Tenemos que buscar la sociedad del conocimiento, ¿no? Tenemos que buscar consensos y fijar políticas de Estado definitivas y no tocarlas. Y saber que eso es sagrado para la salida del país. El país tiene que buscar soluciones
no es que la macroeconomía se tiene que resolver primero para buscar en esos sectores las soluciones, no. Desde esos sectores tenemos que buscar las inversiones, la generación de trabajo y la generación de producción y aumentar el Producto Bruto Interno para que esos sectores equilibren la economía, la macroeconomía, y que no tengamos más inflación, que es lo que deteriora los ingresos de los trabajadores y de toda la población. Entonces, es una misión donde hoy las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta vienen en el mismo sentido, ¿no? Dice, señores, vaca muerta es una política de Estado. Y tenemos que buscar los consensos, oficialismo, oposición, porque este es el rumbo que nos va a permitir salir adelante. Neuquén puede producir miles de millones de dólares de ahorro de divisas, solamente con el gasoducto Néstor Kirchner podemos ahorrar el año que viene 3.500 millones de dólares y el año siguiente 7.000, y por año, o sea, no es un tema menor. Y eso en importaciones, y podemos generar exportaciones por otros 10.000, 15.000 millones de dólares en el corto plazo. 100.000 barriles a Bahía Blanca y otros 110.000 barriles por el oleoducto Taza a Chile. Entonces, es tan importante la política de Estado para el país, que en los últimos años, en los últimos 12 años, o pongamos una fecha, desde Vaca Muerta para acá, el país ha importado alrededor de 100.000 millones de dólares de energía, entre gas y gasoil y combustible, ¿no? Sí, y petróleo. sí. Así que creo que tenemos una oportunidad brillante que nos la regala la naturaleza. Tenemos una geología de excelencia en la provincia de Neuquén. Dios nos ha regalado en el subsuelo una de las mejores geologías del mundo. Tenemos la tecnología, tenemos trabajadores, técnicos y profesionales también de excelencia. La curva de conocimiento está nivelada con otros países del mundo. Así que tenemos la posibilidad cierta y real de salir adelante como república, ¿no? Entonces, no queremos saber nada con la grieta. Los partidos nacionales no han dado un buen ejemplo con la grieta. Una enemistad histórica, odios históricos, bueno, de esa manera no lo vamos a resolver. Vamos a competir en ese terreno para defender la provincia. Esta política de Estado es una política de Estado de un gobierno provincial, de un partido provincial, y esta política de Estado fue asumida por los distintos gobiernos nacionales desde el 2013 para acá. Entonces, en ese sentido queremos seguir trabajando, aportando ideas, propuestas y soluciones, porque creemos que si Neuquén pudo aumentar su Producto Bruto Geográfico en los últimos 9 años, desde Loma Campana para acá, desde el 2013 al 2022, nosotros tenemos registrado que aumentó el 42% el Producto Bruto Geográfico de la provincia de Neuquén. Y este año va a ser 12%. Entonces, creemos que ese es el camino. Claro. Ese es el camino, lo tenemos que repetir en las otras áreas del Estado, ¿no? Están esos números ahí que avalan lo que viene mencionando. ¿Se junta o se reúne o está previsto que se reúna con Horacio Rodríguez Larreta, que está viniendo en estas horas a la ciudad, a la provincia de Neuquén? No, no está previsto, no lo tenemos previsto. Yo he hablado con él, he estado hablando hace tiempo, hace meses. Creo que tenemos que aprender a dialogar entre los dirigentes, porque lo que sucede, Fernando, es que la credibilidad de la sociedad civil en la política hay que reconstituirla también, porque no se le crea a la política. O sea, la política tiene que recomponer su relación con el ciudadano y la ciudadana para poder generar estas políticas de Estado, a partir de encontrar puntos en común y soluciones a los problemas, no buscar culpables. No siempre el culpable va a ser el anterior, y nunca vamos a salir de problemas, y gobernar no se puede convertir en una transición entre una elección y otra. Gobernar es gobernar, hay que gobernar, resolver los problemas y generar recursos para que el Estado salga adelante. Generar recursos significa producción. La producción de gas y petróleo de Neuquén, la facturación por parte de las empresas genera un 50% de renta al Estado Nacional y al Estado Provincial. El Estado Nacional y el Estado Provincial llevan a sus tesorerías, en el caso de Nación, 35% en impuestos nacionales, en el caso de la provincia, 15% en regalías e impuestos de ingresos brutos. Entonces, seamos inteligentes. Los estados, nacional y provincial, necesitan ingresar recursos rápidamente, y aparte necesitamos ingresar divisas al Banco Central. El Banco Central está exhausto, y si no, miremos lo que sucedió en algún país del mundo por no tener plata para pagar el barco el metanero que traía el gas. Entonces, cuidado, porque esa situación es grave, y además, Fernando, estamos viendo los futuros del gas. En julio del año que viene ya el gas de los barcos está en el orden de los $70, $60, perdón, $65, y
este mes de septiembre Europa va a tener que pagar $70, quiere decir que cada barco que el año pasado costaba $20 millones pasa a valer $120 millones. El país Una necesita locura. importar 70 barcos, estamos hablando de $100 millones nomás, estamos hablando de $7.000 millones. Entonces, cuidado porque estamos en una situación compleja, y la pregunta que yo hago, Fernando, siempre, y la hice esta semana donde pudimos hacer un alto en el camino, ver de dónde veníamos con los convencionales, dónde estamos con los no convencionales y la posibilidad que tenemos de triplicar la producción de petróleo y duplicar la producción de gas en los próximos 8 años. Cuidado porque la pregunta es, ¿qué hubiera pasado, Fernando, si nosotros no iniciábamos el camino de los no convencionales con Loma Campana? ¿Dónde estaría hoy el país y dónde estaría Neuquén? Nosotros discutimos y dimos discusión en el 2013. Y PF Chevron era en el punto de largada con Loma Campana. Yo digo siempre que es la campana de largada del desarrollo no convencional. Si no hubiéramos largado con eso, hoy el país tendría que disponer, que no los tendría, porque hoy no lo podría hacer. Lo que produce Neuquén hoy en gas y petróleo, 70% del gas y 50% del petróleo, lo tendríamos que importar. ¿Y cuánto costaría eso? No sé, 25, 30 mil millones de dólares por año. Con dólares que no tenemos, además, ¿no? Con dólares que no tenemos, entonces no hubiéramos tenido energía. Cortes, si no tenemos energía, coches parados por falta de nafta, estaríamos viendo ese escenario un tanto pesadillo. Camiones, barcos, aviones, tractores en el campo, o sea, para la industria. Y te quiero ver, ¿no? Es decir, no sé qué hubiera pasado en el país. Mejor ni imaginarlo. Nos lo hemos planteado en alguna columna acá en Mejor de Tarde. Ese escenario por contraposición que por ahí a veces permite ver ese rol determinante que está teniendo la producción de Neuquén y de Vaca Muerta en este momento del país. Ni que hablar cuando se mira hacia adelante, esos valores 20 veces más por encima del precio local de producción de gas, ¿no? 3,70, 3,80 dólares el millón de BTU, a 80, digamos, en el concierto internacional, y veremos a cuándo llegan. Ampliaba usted la mirada respecto de ese contexto del mundo, la incidencia de precios en Argentina, en algún punto. Hemos visto, cómo esa mirada geopolítica o esa mirada del mundo se posa sobre Vaca Muerta y sobre Neuquén, conforme siguen llegando esos logros de, crecimiento en la curva de aprendizaje en medio de la pandemia, crecimiento de producción en medio de la pandemia, salida de 20 puntos de la producción de crudo hacia el mundo, perspectiva de incrementar ese camino, y el rol de, potencias productoras que ven también, y de países del mundo que ven a Argentina como un proveedor de recursos. Hemos visto la llegada del embajador Mark Stanley días atrás, con pronunciamientos muy contundentes. Argentina tiene que, ese mapa de aliados o de buena sintonía con potencias internacionales, se tiene que inclinar por el lado de Estados Unidos, tiene que abrir la mirada y los oídos para quien quiera venir a invertir, o hay un conocimiento, ni que hablar del caso de Neuquén, que hay una tradición de esa vinculación con Estados Unidos, con Houston, con grandes productoras, ya marca una senda, digamos. ¿Cuál es la mirada que tiene respecto a la geopolítica y Vaca Muerta? Yo creo que los no convencionales en Estados Unidos y Canadá cambiaron la geopolítica del mundo, ¿no? Estados Unidos dejó de depender del Medio Oriente y dejó de depender de Venezuela. Esto generó una situación donde Estados Unidos pasó, y Canadá también, pasaron a ser netos exportadores de petróleo y de gas, y nosotros estamos siguiendo ese camino desde lejos, pero es el tercer país. No hay otro país en el mundo, Fernando. El mundo no convencional es Estados Unidos, Canadá y Argentina. Y nosotros tenemos un rol muy importante geopolítico con nuestros vecinos primero, ¿no es cierto? Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, ¿no es cierto? Tenemos que mirar allí, y por supuesto que tenemos que tener mucho cuidado porque Bolivia está cayendo en su producción. Están obviamente declinando los yacimientos de Bolivia. Bolivia produce 40 millones de metros cúbicos por día, nosotros estamos en 97 millones de metros cúbicos por día estos días. Entonces, creo que esa es la mirada geopolítica. Primero, y en el corto plazo, tenemos que abastecer a Argentina. Y nosotros en Neuquén tenemos que hacer ductos también para abastecer algunos lugares donde estamos atendiendo con
propano-butano, ¿no? Es decir, tenemos que ir con el gas para abaratar costos a la provincia y para llegar con gasoductos. Por ejemplo, tenemos problemas de inversión en el gasoducto cordillerano hacia Villa Langostura, tenemos que hacer gasoductos hacia Rincón de los Sauces, esos proyectos están y hay que hacerlos, ¿no? Lo mismo que llegar hasta Luminé con conductos. Y eso es relativamente sencillo, hace falta disponer de recursos. O sea que el gas viene a ser la herramienta de la transición hacia las energías limpias. Nosotros tenemos un escenario de abundancia, tenemos gas para 200, 300 años del consumo de Argentina. Bueno, en los próximos 20, 30, 40 años tenemos que ser abastecedores de la región, de la República Argentina, y 6 provincias argentinas que no tienen gas. Entonces tenemos que llegar al litoral con gas. Todo esto lo vamos a resolver en el corto plazo con la región y con Argentina. También tenemos que industrializar en origen, tenemos para hacer plantas fertilizantes, pueblos petroquímicos, industrias electrointensivas. Es un cambio que viene a ser realmente muy veloz, muy importante, y aparte en esta transición a las energías limpias del año 2050, como está convenido en el Tratado de París, que Argentina también lo firmó, tenemos que ser muy ágiles, porque además se va a duplicar el consumo de energía en el mundo, en el planeta Tierra, para el 2050. Entonces hay que apostar fuertemente a reinvertir las rentas que nos deje el gas y el petróleo en energías limpias, en el viento, en el sol, en el agua, en el hidrógeno, en todas las materias que nosotros podamos encontrar tecnológicamente y científicamente que puedan ir reemplazando a los hidrocarburos. En primer lugar, hay que reemplazar el carbón. India y China tienen la matriz energética 52%, 50% con carbón. Alemania tiene el 30% de su matriz energética con carbón. El carbón contamina el doble que el petróleo y el gas. Entonces, el gas se convierte en la herramienta de la transición. Así que tenemos una oportunidad brillante por delante. Ojalá seamos inteligentes y la sepamos aprovechar. Ojalá que sí. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos, bueno, por la amabilidad de tener esta entrevista con Mejor de Tarde. Seguramente, bueno, la agenda nos va a imponer un nuevo encuentro más adelante. Ojalá que bueno, volvamos a retomar ese contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Un solo pensamiento más. Por favor. Es una clave. YPF es una clave en este pensamiento, porque YPF como empresa bandera tiene el 50% de la inversión hoy en la provincia de Neuquén y en el país. Y busca socios, los ha buscado a Petronas en Asia, lo ha buscado en Noruega, a Equinor. Nosotros hemos traído a Wintershall de Alemania o Exxon de Estados Unidos. Ya ha venido Total de Francia, está la Shell también trabajando en Neuquén. Y están las empresas locales, Pampa, Tecpetrol, Pluspetrol, Vista. Entonces, creo que la mirada tiene que ser táctica y estratégica. Nosotros tenemos que sumar. Por supuesto que Houston es un lugar a donde hay que ir, porque allí están radicadas también empresas de otros países. Y traer inversiones, y acelerar las inversiones. Neuquén tiene con 15 compañías, algunas de las cuales mencioné recién, compromiso de inversión por $200.000 millones, histórica y única en la historia de Argentina. Y se han invertido ya $30.000 millones en Vaca Muerta y se han facturado $30.000 millones. Y tenemos que acelerar e intensificar y darle músculo a esa inversión, y para eso tenemos que dar señales claras. Los anuncios del ministro Sergio Massa el otro día acá en Neuquén fueron conducentes y apropiados para lograr ese objetivo. Lo que tenemos que seguir es retroalimentando, ¿no? Hacia medida que nos vaya mejor y que tengamos más divisas en el Banco Central, bueno, nos va a ir mejor para captar inversiones. Por supuesto, tenemos que achicar el riesgo del país, no podemos estar en 2.500 puntos, no podemos estar en esa situación. Así que geoestratégicamente creo que tenemos que tener esa mirada inteligente, sumar a todos los que puedan venir, y por supuesto que nuestro modelo no puede ser Venezuela o Cuba. Nuestro modelo tiene que ser un modelo de progreso, de desarrollo económico con progreso social. Creo que en ese camino tenemos que mirar a la experiencia argentina como la hacemos con inteligencia. Queda claro cuál es la mirada. Muchísimas gracias, Jorge. Le dejo un abrazo. Un abrazo grande, Fernando. Gracias. Muchas gracias.